Buenas noches. Bien, pues vamos a continuar con la serie Las lecciones del mundo animal. Y en esta noche vamos a ver el tema ¿qué vacas tan tragonas? Sígame por favor en Génesis capítulo 41. Génesis 41, versículos 1 al 4. Ahorita vamos a ver el por qué le puse yo ese tema. Génesis 41, 1 al 4. ¿Ya lo tiene? Dice así, yo se lo leo. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Vamos al versículo 17 hasta el 21. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia y que pacían en el prado, y que otras 7 subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas aún era mala, como al principio, y yo desperté. Verso 26. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ella son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada de la tierra de Egipto, y el hambre se consumirá la tierra. Bien, todos los animalitos en la Biblia, como ya lo hemos estado viendo y observando, muestran diferentes lecciones, diversas enseñanzas en la Biblia, lecciones obviamente que debemos de poner mucha atención ahí en nuestras vidas, puesto que estas lecciones, estas enseñanzas nos van a ayudar a nosotros a mantener una vida firme y a poder ser enseñados a través de la Escritura. Y Dios, obviamente, que usa siempre y siempre va a seguir usando la existencia de los animalitos para poder balancear en nuestra vida, en la vida cristiana, la vida cotidiana también común y corriente. Bien. Primeramente, vemos ahí en la Escritura, si usted se fija y si notó el texto largo que leímos, que la Biblia habla de 7 años. Y esto es un periodo de tiempo, es un lapso, el inicio y el final de un tiempo largo. 7 años dice la Biblia, ¿sí? Y la Biblia dice también que toda la creación de Dios, incluyéndonos a nosotros como seres humanos, que fuimos creados por Él, hemos sido creados sujetos al tiempo. Por eso es que aquí está hablando de 7 años. Estamos sujetos al tiempo. Entonces, para Dios no existe el tiempo, para nosotros sí existe. Por lo tanto, entonces, todo lo que nosotros hacemos gira alrededor del tiempo. Ahora bien, el número 7, ya el pastor nos lo enseñó también en una de las enseñanzas del domingo, representa en las Escrituras la perfección.
La palabra 7 viene del hebreo shava, propiamente quiere decir estar completo. ¿Cuántos saben que en Cristo estamos completos? Bueno, la vaca, yo quiero hablar un poquito acerca de la vaca. Tiene muchas características, entre las cuales podemos ver y notar que es un animal grande, robusto, es un poco curiosa la vaca, es muy social, es inteligente, pero en especial es sensible a los sobresaltos. Estos sobresaltos, cuando una vaca se sobresalta, se siente un poquito estresada y le causa miedo. Y también la vaca tiene una característica muy peculiar, que es muy sutil al tacto, es decir, es muy sensible en su piel, aunque es gruesa su piel, es muy sensible. ¿Cuántos han visto una vaca que siempre está moviendo su cola? ¿Es sensible a qué? Al roce y al contacto que una mosca viene y se para en su cuerpo y ya está moviendo la cola. Fíjese qué sensibilidad tiene la vaca. Es uno de los animales dentro de la creación de Dios más completos en el sentido corporal, lo que Dios creó, y completo, acuérdese que quiere decir Shabbat, ¿sí? Y quiere decir propiamente estar completo. El hombre ha sido creado y ha sido llamado también por Dios para ser el ser más completo de la creación de Dios. ¿Cuántos dicen que sí? Más excelso. Y esto obviamente que nos habla de una santificación. La santificación es la que a usted y a mí nos hace completos, nos hace perfectos delante de Dios. Es decir, usted y yo necesitamos buscar esa sensibilidad, que cualquier mosquita que quiera venir a nuestra vida la espantemos. ¿Por causa de qué? Del no contaminarnos delante del Señor, es decir, estar completos. Ahora bien, para fin de poder llegar cada uno de nosotros a esta perfección o a esta madurez, existe un tiempo. Por eso es que la Biblia dice 7 años, existe un tiempo. Y dentro de este tiempo es cuando Dios comienza a actuar en nuestra vida. ¿Quiere acompañarme, por favor, en 1 Tesalonicenses 5:23? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Fíjese cómo aquí da alusión a este versículo, lo que estamos enseñando, y dice así, ¿ya lo tiene? 1 Tesalonicenses 5:23, dice la Biblia, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Shabbat, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué? El cual también, ¿qué dice? Lo hará. ¿Qué quiere decir? Que la santificación es de Dios, a través de su Espíritu Santo. Ahora, fíjese bien, el Espíritu de Dios es tan sensible que Él es el que nos santifica. Él fue el que ha sido enviado por Jesús a favor nuestro para purificar nuestras vidas, es decir, para hacernos completos. Cuando Dios nos ve a usted y a mí, ¿cómo nos ve? Perfectos, completos, perdonados. Sí, es cierto, es evidente. Pero cuando usted se ve, acuérdese que estamos conformados de 3 partes en nuestro cuerpo: espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice por completo. Es decir, en el ámbito espiritual, Dios ya nos ve como perfectos. En el ámbito de nuestro cuerpo, cuando Él venga por nosotros, que venga Él en las nubes, dice el Señor, y va a arrebatar a su iglesia, entonces Él va
a transformarnos, a darnos un cuerpo glorificado, es decir, un cuerpo ya santo. Tenemos que esperar hasta ese tiempo, pero mientras Él viene, esa obra de santificación tiene que operar en nuestra vida en la segunda parte, que es el alma. En el alma es donde usted piensa, razona, medita, siente, etcétera. Ahí en el alma es donde más necesitamos ahorita, mientras estemos en la vida cotidiana, en la vida cristiana, donde más necesitamos la santificación. Porque ahí en el alma, en nuestros razonamientos, es donde tenemos esas luchas. Por eso la Biblia dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es decir, Él nos perfeccionará por completo. La palabra Shabbat. Los cristianos entonces, para fin de obtener esta santificación total y completa, es indispensable el tiempo. ¿Cuántos saben esto? Que usted recibió a Jesús en su corazón, aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz, y al otro día usted se da cuenta que hay muchas cosas que tiene que cambiar, ¿sí o no? Usted dice, pues todavía, pastor, ¿no? Todavía tenemos cosas que cambiar. Bueno, entonces necesitamos tiempo. Pero la perfección en nuestra vida se está realizando. Efesios capítulo 4, versos 12 y 13, si quiere acompañarme. Efesios 4, 12 y 13. Aquí la palabra del Señor está hablando en el contexto de que Él ha instituido y ha formalizado a hombres, mujeres de Dios, 5 ministerios ahí en la iglesia, y estos 5 ministerios están operando dentro de la iglesia. ¿Para qué? Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Fíjese bien, ¿cómo nos ve Dios? Santos. ¿Por qué? Porque Él ya nos santificó. De una manera general espiritual, Él nos ve santos. Pero mire, esta es una paradoja para muchos. Aquel que no entiende mucho, que no entiende, que está razonando su propia mente, no puede comprender esto. ¿Cómo es que va a perfeccionar a los santos? A ver, ¿qué no se supone? ¿Qué es lo que pensábamos nosotros antes? ¿Que un santo ya era perfecto? ¿Sí o no? Pero fíjese bien a lo que se refiere. Un santo es aquel que ha recibido en su vida el sacrificio de Jesús y que está manteniendo una vida cristiana en favor de él mismo. Es decir, que está existiendo un cambio. Es santo, sí, pero tiene que ser perfeccionado. No sé si me estoy dando a entender. Ahora fíjese cómo dice, repetimos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, diga todos. A ver, voltea con el que está a tu lado y dile, ya ves, también tú entras ahí. Esto es todos. Unos necesitamos más santificación que otros, eso es evidente, ¿a poco no? Pero aquí estamos todos. Y dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y a continuación, ¿qué dice ahí su Biblia? A un varón perfecto, Shabbat, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese bien, a un varón perfecto. Primero habla de perfeccionar. Esto de perfeccionar quiere decir, en la manera más directa del significado de esta palabra, quiere decir perfeccionar, reparar. Cuando usted tiene un objeto, vamos a pensar un objeto de esos navideños, de esos que a usted le gustan mucho. De repente usted está haciendo el aseo por ahí, está haciendo la limpieza en casa, se le cae el objeto y se le quiebra o se le mueve la manita del objeto aquel, del muñequito aquel. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Lo desbarata todo para volver a hacerlo? ¿O nada más lo pega? Lo repara, ¿no? ¿Sí? Esto es a lo que se refiere entonces la palabra perfeccionar. Está Dios haciendo la obra de una reparación. Esto quiere decir ajustar
completa y totalmente. ¿Cuántos necesitamos una ajustadita? ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Entonces fíjese cómo dice, a un varón perfecto, y esto quiere decir un varón íntegro, o sea, una persona que ha llegado a cierta madurez, que está completo. Y en Cristo tenemos que llegar a un varón maduro, perfecto. Sí, y aquí vienen varias aplicaciones, es decir, su crecimiento espiritual, su crecimiento mental, su carácter moral, etcétera, etcétera. Si Dios me desea perfeccionar, pues de las vacas no me dejaré tragar. Amén. Enseguida la Biblia nos habla de 14 vacas. Fíjese bien, usted notó 14 vacas. La Biblia menciona 7 y 7 vacas. Unas más gordas que otras, unas más flacas que otras, pero al fin vacas. Unas hermosas, otras feas, pero al fin vacas. Unas tragonas y unas tragadas, pero al fin vacas. ¿Sí lo notó? Eso es lo que dice la Escritura. Una de las características de las vacas es que son rumiantes. ¿Cuántos sabían esto? Esto significa que poseen un sistema digestivo que es especialmente adaptado para digerir alimentos con los cuales otras especies de animales no pueden nutrirse. O sea, su complexión que ellas tienen, las características de ser un animal creado, es que son rumiantes. Y la rumia, o sea, lo que estamos hablando, consiste en la regurgitación del alimento ingerido para continuar con la masticación del mismo. Es decir, mastican y mastican y mastican, se lo pasan y después lo regresan, lo regurgitan para volverlo a masticar, a masticar, a masticar y se lo vuelven a pasar. Y usted dice, qué bueno que no soy vaca, ¿o no? Bueno, esta es una característica de este animal que fue creado por Dios. Ahora, fíjese bien, esta característica a nosotros nos deja asombrados, a nosotros como seres humanos nos da lecciones. Mire, este sistema digestivo que las vacas tienen está conformado por 4 estómagos. ¿Cuántos sabían? La vaca está constituida, su aparato digestivo, por 4 estómagos. Y estas cavidades se les llaman, obviamente, antes de llegar al estómago verdadero, que se le llama abomazo, yo aquí lo investigué. Las otras 3 es el retículo, el rumen y el omazo. De todas maneras ni se lo va a aprender, ¿verdad? Pero yo se los digo, para que usted pueda ver que dentro de la cualidad esta de este animal, de la vaca, pues existen puntos y existen características que a nosotros nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. El retículo y rumen, como les dije yo, son los 2 primeros estómagos de los rumiantes. ¿Sí? Aquí es donde llega el contenido que ya está mezclado, o sea, que está comiendo el animal, y eso llega una vez por minuto, ¿sí? Y ambos, estos 2 que yo le mencioné, comparten dentro de esos estómagos una población muy abundante de microorganismos, de bacterias, etcétera, los cuales son llamados retículo rumen. Aquí, en el rumen es como un vaso, no un vaso así pues, ¿verdad? Como este. Es un vaso, solamente así una, ¿cómo se dirá? A ver, doctor, sácame de puros. Como una venita, ¿verdad? Puede ser el vaso, algo así, para que usted se imagine. Bueno, ya, gracias, hermano, gracias. Entonces, mire, ahí usted dice, bueno, hay que estar regurgitando y rumiando para fin de que por ese vaso tan delgadito pueda pasar el alimento.
Luego lo vuelve a regurgitar y vuelve a pasar por ahí como si fuera un filtro. Como si estuviera pasando suavemente y levemente. Por eso es que ellas siempre, usted supuestamente están descansando, pero ellas siguen masticando y masticando y masticando. ¿Se ha fijado usted? Y si no, pues sería bueno que usted lo hiciera, ¿verdad? En fin, podemos hablar más acerca de esto. Ahora, fíjese bien, en esta, la cavidad del rumen que yo le estoy diciendo, hay estos microorganismos, y estos microorganismos, las bacterias o algunos hongos que están ahí, le dan la capacidad al rumiante, es decir, a la vaca, para digerir bien estos alimentos. Es decir, para aprovechar bien los nutrientes de lo que se está comiendo. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nuestras vidas? Que una vez que hemos sido salvos e inicia en nosotros el proceso de la santificación de la que estamos hablando hace un momento, de la que estamos siendo transformados a un varón perfecto, completo, tenemos que ser como las vacas en el aspecto de estar rumiando. A ver, voltea con el que está junto de ti y dile, ya ves, yo te decía. ¿De qué estamos hablando entonces? De masticar con mucho cuidado y detalladamente todas las cosas, toda enseñanza, toda doctrina, todo lo que oímos, todo lo que leemos, todo lo que nos están poniendo en el Face y nos etiquetan. Hay que pasarlos por ese filtro, mi hermano. Hay que rumiarlo. Hay que estar como las vacas, analizando palabra por palabra, analizando el sentido por el cual se dijo, analizando y experimentando, exprimiendo, si se puede decir, cada mensaje que recibe usted a su bandeja. Cuando usted recibe ahí el correo o recibe el mensaje en el Face, ¿qué dicen? No porque lo escribió un cristiano, usted debe comérselo. Espero que me esté entendiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que detalladamente tenemos que hacerlo. Y también recordar que hay acciones, fíjese bien, que solamente Dios puede hacer en nosotros. Como lo que yo estoy hablando de la santificación. Solamente a Dios le pertenece la acción de la santificación a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen sí? Bueno, pero también debemos entender que hay acciones que nos corresponde a nosotros. O sea, Dios en el sentido general nos santifica. Pero hay cosas, hay acciones, hay maneras de actuar, hay maneras de pensar que usted y yo, a usted y a mí, nos toca cambiar o nos toca reaccionar de acuerdo a eso. Estas acciones en su momento nos van a ayudar a crecer, ¿sí? Para estar firmes, para apartarnos del pecado, para entrar en un plan o en un plano de la mismísima santificación. Por ejemplo, hay un versículo en la Biblia donde dice, quítese de vosotros todo enojo, toda ira. ¿Quién es el que tiene que quitar el enojo y la ira? Entonces, ¿Dios o usted? ¿Quién? A ver, voltee con el que está a su lado, dígale, tú. Entonces, fíjese bien cómo, al igual que las vacas, entonces, tenemos que tener un estómago bien curtido, bien experimentado, bien ejercitado y bien experto. Es decir, que todo lo que caiga en nuestro estómago, hablando en el sentido espiritual, usted me está entendiendo, que usted tenga ese discernimiento y esa sensibilidad de tal manera que usted se haga un experto. Que no nos comamos todo lo que se nos ponga enfrente, hablando de las cosas espirituales. ¿Sí?
un estómago espiritual de lo que estamos hablando es, haga de cuenta, como cuando usted pone el alimento celestial. ¿Qué es lo que provoca el alimento celestial? Cambios, crecimiento espiritual, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que provoca un alimento natural? Un crecimiento natural, físico. Es exactamente lo mismo. Tiene que haber cambios. Cuando usted y yo comemos, hay cambios. Ahora fíjese bien, cuando usted está comiendo, los nutrientes usted los está asimilando. Si usted está comiendo bien, está asimilando bien. Si usted está comiendo mal, usted va a asimilar mal. Esto es algo natural. Y exactamente como en las vacas, ¿verdad? Este forma parte entonces de nuestra santificación. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Nos está edificando? ¿Nos está nutriendo o no? ¿Sí? Un estómago espiritual del que estamos también tocando ahorita es aquel cuando usted y yo vamos a saber distinguir muy bien cuando es una buena comida o una mala comida. ¿Cuántos han comido mala comida? Que usted va a algún restaurante y dice, jamás vuelvo a regresar. ¿Verdad que sí? ¿Le ha tocado? ¿Y qué tal cuando su esposa se la da? ¿Qué dice? Jamás vuelvo a entrar a esta casa. ¿Verdad que no? ¿Qué le dice usted a su queridísima y amada esposa? Mi amor, me gusta cuando cocinas, pero el día de hoy no va a haber cambios. La mujer, su esposa, tiene que mejorar y tiene que dedicarse en eso. ¿Verdad que sí, mujeres? No se van a enojar ni se van a molestar. Ya otra vez ahí vas tú, por eso estás como estás. ¿Verdad? No, fíjese bien. Lo que usted come, su comida, usted debe de distinguir si es nutritiva o no es nutritiva, si es un buen alimento o es una comida chatarra. ¿Qué es lo que le da usted a sus hijos? De desayunar, por ejemplo. Piénselo. ¿Qué le da de lunch para llevarlo a la escuela? ¿Buen alimento que le nutre? ¿O uno nada más para que se aguante tantito para la comida? De usted depende. Si usted quiere que tenga buenos resultados su hijo, su hija en la escuela, aliméntelo bien. Dele buen alimento. Porque ¿sabía usted que cuando van a la escuela tienen que llevar algo en el estómago porque si no, no retienen? No hay cambios entonces. No está funcionando. Fíjese bien, entonces a veces le ponemos ahí en la lonchera comida chatarra a nuestros hijos. Ahora fíjese bien, nuestro estómago o nuestro discernimiento espiritual debemos de mantenerlo así exactamente como las vacas. Es decir, vamos a rumiar en el buen sentido de la palabra y no se ofenda, ¿sí? Vamos a rumiar cada enseñanza y vamos a pasarla por los 4 estómagos espirituales, es decir, por el filtro espiritual. Discerniendo lo que estamos comiendo, ¿es de Dios o no es de Dios? Hasta que podamos asimilar cada uno de los nutrientes espirituales. ¿Por qué? Porque esos nutrientes espirituales nos van a ayudar a ser un varón perfecto, completo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 15. Búsquelo por favor. Aquí hay una serie de mensajes cortos y pequeños del apóstol que nos pertenece. Es decir, que tenemos que poner dentro de la lista de las cosas que a nosotros nos toca hacer. Y fíjese lo que dice, repito, Primera Tesalonicenses 5, 15 hasta el 22. Dice de esta manera: mirad o miren bien, observen que ninguno pague a otro
mal por mal. ¿A quién le corresponde esto? Diga, a nosotros. No dijo. Dígalo, a nosotros. Después, antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. ¿A quién le toca esto? A nosotros. Orad sin cesar. ¿A quién le corresponde? Es sin cesar, no sin César. Dad gracias en todo. ¿A quién le toca eso? A nosotros, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Después dice, no apaguéis al Espíritu. A nosotros nos toca. No menospreciéis las profecías. A nosotros nos toca. Y después, ¿qué dice el versículo 21? Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. En el versículo 21 es hacia donde yo quería llegar. Examinar todo. Es decir, que no te falte ninguna cosa por examinar. Ninguna. Dice todo. Y cuando tú estás examinando, estás rumiando, tú vas a retener lo bueno. Y lo malo lo desechas. Como las vacas. Esto quiere decir entonces examinar, quiere decir probar algo, someterlo a prueba, examinarlo y declararlo aceptable. También quiere decir ponerlo a una consideración pasándolo por un filtro. ¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta poder emitir unas palabras que usted va a decir, ¿es bueno o es verdadero? Mire, yo tengo un caso muy personal. Yo tengo en casa 2 mujeres, mi esposa y mi hija. No se asuste. Cuando estamos en una plaza caminando, o alguna de ellas dice, yo necesito comprar alguna prenda. ¿Cuántas mujeres compran prenda? Ninguna, ¿verdad? No. Eso es de allá de cada rareza, cada Navidad. ¿Verdad que no? Usted va continuamente. Bueno, ¿qué hacen ellas? Ellas comienzan a analizar la prenda. Les gustó el color, les gustó el tejido, les gusta la tela, les gusta la forma que tiene, el diseño, etcétera. Ellas se fijan en eso. Y están emocionadas, y pues sí, vamos a comprarla y así. Y papi, ¿me lo compras? Ándale pues. O depende. Hay veces que uno le dice que no. ¿A poco no? No tenga miedo de decirlo, no le pegan. ¿O sí? No. Entonces, mire, cuando ellas ya han examinado una parte, lo que hacen es que dicen, papi, y me dice mi esposa, mi amor, te toca, me dan la prenda, ¿y qué cree que hago yo? Yo la examino parte por parte. ¿Les sirven los botones? ¿Les sirven los cierres? ¿No están chuecas las bolsas? Porque sabe usted que a veces le pone una más abajo que la otra. ¿Está descosida o no la prenda? ¿Está uno de los pies más corto que otro? A mí me toca eso. Hay un filtro. Antes de poder llevarla a la caja y decir, la compro, es aceptable, tiene que pasar por varios filtros. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cuando usted recibe la palabra, tiene que pasarla como una manera rumiante, examinarlo todo y retener lo bueno. Escucha el mensaje, escucha la palabra, escucha aquella cosa que ponen en el Face, que le dicen, o que la cartita que le mandan, el mensaje que le mandan, analícelo. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que usted no lo apruebe, entonces no le ponga like. ¿Sabe? Los que no saben de lo que estoy hablando, no se preocupe. En el cielo no habrá eso, no se apure. Fíjese bien entonces, para fin de que usted pueda omitir entonces esta expresión de que es aceptable, de que me gusta, tiene que pasarlo por los filtros. No diga, es que fulanito lo dice, copio y pego y lo mando. A veces dicen cada aberración, mi hermano, que híjole.
pensamientos filosóficos que nada que ver con las Escrituras. Ya se olvidaron de las Escrituras, ya se olvidaron de Cristo. Ahora es fulanito, fulanita, lo que dicen los grandes hombres de Dios, que dice la Biblia. Apéguese a eso, pase los filtros. Hechos 17:11, por favor. Fíjese lo que dice aquí. Hechos 17:11. Estos eran los discípulos de Berea. Hechos 17:11. Estaba San Pablo y algunos otros más de sus colaboradores compartiendo y predicándoles la palabra. Y vea lo que dice. ¿Ya lo encontró? Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué hacían después? ¿Qué dice? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, a veces nos comemos lo que oímos porque lo vemos en el internet y mira lo que dice aquí, qué bonita palabra. Espéreme. Agarre eso y páselo por el filtro, regurgítelo, escudriñelo. ¿Qué dice cada día? Para ver si esto que estaban hablando lo dice las Escrituras. Fíjese qué importante. Dígame si no, estas vacas nos están enseñando. ¿Verdad que sí? Estos discípulos entonces tenían, al igual que las vacas, varios estómagos, puesto que ellos estaban examinando minuciosamente todo mensaje que escuchaban. ¿Sí? Entonces, escudriñar también quiere decir preguntar si es así. ¿Cuántas veces nosotros hablamos por hablar? Viene alguien y nos dice, oye, fulanito, así. Y lo crees y lo pasas más adelante. Dice, oye, vas con otro y dice, mira, me dijo fulanito que este, así. Espérame. ¿Ya lo escudriñaste? ¿Ya lo analizaste? ¿Estás seguro como para decir lo que dice aquel es veraz, es verdadero? ¿O porque solamente tú crees a lo que el otro te dice? Qué importante es esto. Es como el niño. Fíjese cómo juega con los padres, y en la iglesia es igual. El niño va con su papá y le dice, porque sabe que la mamá se le pone más firme, ¿o no? Va con el papá y le dice, papi, te quiero mucho, papito. Y pues uno, bien querido, dice, pues, ¿qué pasó, hija? ¿Qué pasó, hijo? Pues fíjate que hay unos amiguitos que me están invitando, dice, una comidita, ¿cómo ves? Y el papá, está bien. Entonces, ella, oye, dice, está bien, va con mamá, le dice, mami, mañana voy a ir a la comida de fulano. A ver, espérame, dile a tu papá a ver si... Ya me dijo que sí. ¿Qué fue lo que hizo? Movió y acomodó las cosas a su manera, ¿sí o no? Es importante, papá y mamá, que pasen por el filtro a sus hijos. A ver, mi amor, ¿tú le dijiste esto y esto? Delante de los hijos. No soy yo ningún amén. Tenemos que escudriñarlo, ¿sí? Tenemos que preguntar a ver si es así. Eso es lo que quiere decir la palabra escudriñar. Quiere decir desmenuzar detalladamente, como cuando usted va y compra un pollo rostizado. ¿Qué es lo que hace usted? Se come la carnita, ¿verdad? La desmenuza, lo chupa, hasta le hace así. ¿Y qué es lo que deja? Los huesitos. Examinarlo todo y retener lo bueno. Lo demás déjalo por un lado. Quiere decir entonces que tú vas a desmenuzar lo que está enfrente de ti, el alimento detalladamente. Vas a investigar con profundidad, no por encimita, con profundidad. A ver si esto es así o no es así. Escudriñar quiere decir también discernir o juzgar cada palabra y cada tema conforme a las Escrituras. Hay muchos que dicen, no, eso le toca a Dios el juzgar. Espérame. No malinterpretes la palabra juzgar.
Hay que ir a las Escrituras y tú vas a ver si vas a juzgar. Es como cuando aquel que dice, ay, no se dice así. Usted está juzgando inmediatamente la manera de hablar, ¿sí o no? ¿Y usted qué responde? No se dice así, se dice ansina. Va a haber otro que le va a juzgar a usted su manera de hablar. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Cuando usted escucha, ve a su hijo, ve a su hija que está chiquito, esa palabra no es correcta. ¿Está juzgando o no está juzgando lo que oyó? Dígame. Claro que sí. Entonces está enseñándole a su hijo a cómo a escudriñar, a juzgar antes, ¿verdad? Detenidamente conforme a las Escrituras. Esto es algo muy importante. Usted está comiéndose lo que verdaderamente le hace crecer, lo que le ayuda a desarrollarse en el ámbito cristiano y lo hace firme y maduro. ¿O usted está siendo tragado vivo por las filosofías del mundo, las doctrinas de los hombres, los pensamientos de algunos, o por las falsas doctrinas? Examine y escudriñe cada mensaje que le envían por internet. Yo ya se lo dije, se lo repito. ¿Qué quiere decir? Cada palabra escudriñela, mastíquela. Esté rumiándola, saboréala, disfrútela. No se la trague por nada más, en el buen sentido de la palabra. No se la pase así nada más. Necesita que lo que usted esté comiendo le dé una buena digestión y que usted obtenga un metabolismo adecuado. Amén. Si Dios desea perfeccionar, pues de las vacas no me dejaré tragar. La Biblia, como último punto en este sermón, nos habla de abundancia y nos habla de escasez. Esto es las vacas gordas y las vacas flacas respectivamente. 7 años de hambre, dice ahí la traducción, la interpretación de José al faraón, ¿verdad? El hambre para los egipcios no era muy común, ¿sí? Debido a que el ciclo de las inundaciones en el río Nilo eran muy abundantes, es decir, había vegetación siempre a los lados del río. Es decir, entonces, que el pueblo egipcio, para ellos no era común un hambre. ¿Por qué? Porque siempre había una cierta abundancia, una cierta provisión. ¿Sí? Los egipcios conocían perfectamente a las vacas y para ellos las vacas eran muy comunes en la tierra. ¿Se acuerda lo que dijo el faraón? Y dice, no he visto unas vacas tan feas en todo Egipto como estas que soñé. ¿Sí se acuerda lo que él mismo dijo? Entonces, esta gran hambre sería un tiempo de escasez material, un tiempo de austeridad. Estas vacas flacas o el hambre, si se acuerda usted, tragarían a las vacas gordas, es decir, la abundancia. Aquella provisión se las iban a tragar. Fíjese bien, en nuestra época, usted y yo necesitamos conocer bien los tiempos, los años. Por eso aquí dice 7 años. Necesitamos conocer el tiempo, los años. Conocer bien a las vacas. ¿Qué tipo de vacas nos andan rondando? ¿Son vacas flacas o vacas gordas? No te confundas. No pienses que por el aspecto una es mejor que la otra. Debes entonces de ser sensible, porque esto nos hará crecer o en su defecto seremos tragados. Segunda Tesalonicenses 2:15, por favor. Vamos aquí estamos en el tercer punto, y hablando acerca de la santificación en Cristo, en Dios, el ser completos. Una vez que usted y yo hemos examinado la palabra, la regurgitamos y estamos escudriñándola,
Entonces viene otro punto muy importante. No solamente es masticar, sino comer la palabra y que nos nutra. Y vea lo que dice así, aquí la Biblia. Así que, capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 15. Hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Qué es retener? Manténla, cuídala. Protege la enseñanza, la doctrina, esto quiere decir la enseñanza. La que habéis aprendido, sea de palabra o sea por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Fíjese bien entonces, cuando usted pasa el alimento por esos estómagos sensibles espirituales, el siguiente paso es que retener la palabra. Usted va a retener lo que le ayuda en su vida espiritual. Lo demás déjelo a un lado. No tiene que estar usted tratando temas o hablando con la gente temas o algunos asuntos que no van a ayudarle en nada. No va a haber crecimiento, no va a haber convicción en la gente. Entonces, ¿para qué estar hablando esos temas? Hable tema en el cual va a haber un cambio en las personas, ¿sí? De toda buena palabra y obra. 1 Timoteo 4:1. Vaya conmigo, 1 Timoteo 4:1. Aquí San Pablo nos está hablando a través de las Escrituras. Obviamente es un mensaje directo hacia Timoteo, un joven, un líder joven que tenía el crecimiento espiritual, era un hombre recto delante del Señor. Fíjese lo que dice ahí 1 Timoteo 4:1. ¿Lo tiene a la vista? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, usted sabe que estamos en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo es que van a apostatar? O sea, se van a apartar, van a decir no, siempre no, ya no quiero, ya no voy, me regreso. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál será la causa de esta acción? Escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y aquí propiamente se refiere a las doctrinas, a las enseñanzas de los últimos tiempos. Enseñanzas que son influenciadas y que son llevadas y que son movidas por espíritus engañadores, dice aquí. ¿Y doctrina de qué? De demonios. Fíjese el cuidado que debemos de tener. Vea la importancia por la cual tenemos que escudriñar las Escrituras. De ver qué es lo que estamos comiendo. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Los que están solteros, cuidado. Dice, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Fíjate bien, esas pláticas, esto quiere decir fábulas y de viejas. O sea, aquí usted no malinterprete, porque en el sentido peyorativo del mexicano, usted entiende la palabra vieja de una manera, ¿no? No se refiere a eso. No se refiere a eso. Se refiere a las doctrinas que existían en ese tiempo.
las filosofías que estaban moviéndose en aquellos tiempos. Por eso la Biblia dice, nútrete con las palabras de la fe. O sea, tú has comido el alimento, lo has regurgitado, lo has escudriñado. Ahora, ¿qué sigue el siguiente paso? Nutrirse. Nútrete entonces con las palabras de la fe, no con fábulas, no con pensamientos humanos. Como dijo fulanito, ya se olvidaron de lo que dijo Jesucristo. Nútrete de lo que dicen las palabras de Jesús, la palabra de la fe. Dice, y de la buena doctrina, o sea, la sana doctrina, la que tú has seguido. Alguien que ha escuchado la sana doctrina, alguien que ha probado y masticado la sana doctrina y se vuelve atrás, es un apóstata. Cuidemos lo que oímos, analicemos bien de quién o de quiénes viene lo que oímos, analiza de quién está siendo instruido, atendamos a las enseñanzas de nuestros líderes. ¿Cuántos dicen sí? Porque si tú no haces esto, estarás en peligro de ser tragado por otra doctrina, envuelto por otra doctrina. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si una doctrina no te provoca la santificación, no viene de Dios. Tengamos mucho cuidado de no dar oído a esas doctrinas engañosas, enseñanzas dirigidas por hombres hipócritas, mentirosos, así dice la Escritura, que te dicen una cosa, pero es otra, que te quieren retener con mentiras, con elogios y lo que sea, pero no van de acuerdo a la verdad. Debemos de tener mucho cuidado, debemos de desechar, dice la Escritura, tales enseñanzas. 7 años de gran abundancia. Es decir, una gran provisión completa. Estar repleto hasta el full, como decimos. Una vida plena en Cristo. Primera de Timoteo, ahí lo que leímos. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido. Retengamos entonces las palabras de la fe para ser nutridos y bien alimentados. No dejemos que las vacas flacas nos traguen. Amén. Le leo una serie de versículos antes de terminar. Permítame. Proverbios 21:5 dice así: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y aquí la pobreza se refiere a este empobrecimiento causado por una deficiencia. En los pensamientos, mire mi hermano, es como una fábrica. Usted está fabricando pensamientos. Si usted actúa alocadamente de acuerdo a esos pensamientos, le van a traer una deficiencia y lo van a usted a empobrecer. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Lagares con abundancia, graneros con abundancia, rebosantes, es lo que dice la Biblia, la promesa. ¿Para quiénes? Para aquellos que perseveran y persisten en la sana doctrina, en la enseñanza de lo que la Escritura habla. Nuestro trabajo es entonces confiar en Dios. Por eso dice: fíate del Señor de todo tu corazón. Es confiar en Dios, es honrarle con lo que tenemos, nuestros bienes, ¿sí? Y permanecer siempre en esas vacas gordas.
ten cuidado de las vacas flacas, porque esas son las que más daño hacen. ¿Sí? Nuestra vida entonces tiene que estar siempre honrando a Dios. Si usted y yo hacemos esta, ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuando pasen junto a nosotros las vacas flacas. Ni siquiera les vamos a hacer caso, mi hermano. Si Dios me desea perfeccionar, pues de las vacas no me dejaré tragar. Amén. Póngase de pie si es tan amable. Vamos a orar. Usted pídale de todo corazón al Señor. Cerrando ahí sus ojos. Usted dígale: Señor, he permanecido en la sana doctrina, o estoy alimentándome de otra palabra. ¿Qué tipo de alimento espiritual estoy escuchando, Señor? Dímelo. Si hay algo que yo tenga que quitar de mi vida, ayúdame, Señor. Muéstramelo para yo quitarlo. Si hay alguien que está influenciando mal, con malas acciones, malos pensamientos, malas palabras que van en contra de otra persona, Señor, permíteme, dame la autoridad y la sabiduría para decirle: ya no más. Usted necesita ser santificado. No deje que las vacas flacas se lo traguen, mi hermano. Gracias, Señor. Gracias por la palabra que nos das. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, tienes misericordia de nosotros, porque tú nos hablas con ese cuidado y ese amor tan detallista hacia nosotros. Porque tú nos dices lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer también. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos ayuda en esta santificación. Dele gracias también por la persona que está junto de usted, si es su esposo, si es su esposa, su hijo, su hija. Agradézcale a Dios, dígale: Señor, gracias por la vida de él, gracias por la vida de ella. Si usted no lo conoce, simplemente bendígalo. Dígale: yo bendigo en el nombre de Jesús la vida de mi hermano, de mi hermana. Síguele dando sabiduría, Señor, en su trabajo. Lo necesitamos. Síguele dando sabiduría cuando Él prepara una palabra para predicar, para enseñar. Dale sabiduría cuando Él recibe la enseñanza de alguna otra persona, para que pueda tener discernimiento, Señor. Hoy más que nada, en este tiempo, en el hecho de que alguien diga: yo soy cristiano, no nos imaginemos más allá. Tenemos que escudriñar. Gracias, Señor, por esta advertencia en esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pase buenas noches.